gente está alarmada. ¿Qué ha pasado? Se preguntan. ¿Qué ha pasado en el mundo? Una joven va a gritar: mamá. Un esposo va buscando su familia. Unos dicen que una nave, mucha gente se llevó. Pero escuchen, a lo lejos, alguien grita, Cristo vino, Cristo vino, su pueblo se llevó. No hay remedio, no hay salida, es la gran tribulación. Cristo vino, y su pueblo se llevó. No hay remedio, no hay salida, es la gran tribulación. Se oye un grito, un lamento, un sollozo. Mucha gente está alarmada. ¿Qué ha pasado? Se preguntan. ¿Qué ha pasado en el mundo? Una joven va gritando: mamá. Un esposo va buscando su familia. Unos dicen que una nave, mucha gente se llevó. Pero escuchen, a lo lejos, alguien grita, Cristo vino, y su pueblo se llevó. No hay remedio, no hay salida, es la gran tribulación. Cristo vino, y su pueblo se llevó. No hay remedio, no hay salida, es la gran tribulación. Cristo vino. Amén. Gran día y glorioso día para aquellos que esperamos y aguardamos la venida de nuestro gran Dios, Señor y Salvador Jesucristo, aquel día en que Él levante a su pueblo.
amén, a su iglesia, a los suyos, amén. Así que bendecimos el nombre del Señor, saludamos a todos los hermanos que están en sintonía, nuestro hermano Luis Alberto Espinosa de Lota, nuestro hermano Jamer Arango también de Colombia, Dios bendiga hermano Jamer, nuestro hermano Daniel Vergara de la República de Argentina, nuestro hermano Salgado, Roberto Salgado de la República de Semillero, amén, aquí en la séptima región. También nuestra hermana Rosana Jara Osorio de Santiago. Y así a todos los que están en sintonía en esta hora de la tarde, les saludamos en el nombre del Señor Jesús. Vamos a enviar la invitación a nuestro hermano Alberto Catejo, amén, para que ya se esté agregando a la sintonía. Hoy hay un importante tema de conversación. Es importante, si Cristo viene, la iglesia tiene que estar preparada. Y ese es el deber, ¿cierto?, de todos aquellos que se suben a un púlpito o se ponen delante de la iglesia, ¿cierto? Por supuesto, permitido por el Señor. Amén. Para instruir, ¿cierto? Y adoctrinar a la iglesia. Amén. Hermana Roxana dice amén. Amén. De ahí vamos a ver, aceptar. Ahí está. Estamos recibiendo la... a ver si mi hermano Leo me puede mandar en la solicitud para yo agregarlo también. Mi hermana Roxana dice compartir. Sí, comparte el programa, hermanos, para que muchos sean los que se lleguen. Dios bendiga a todos los lugares donde hay culto el día de hoy, donde se rinde la adoración a nuestro Dios y Salvador Jesús. Amén. Hoy día miércoles, en muchos lugares hay culto. Pastor, vea el link en el WhatsApp. A ver cómo lo hago aquí. Aquí me puso en aprieto mi hermano. A ver. Él está enviando la invitación. A ver si puedo hacerlo. No me ha llegado nada, hermano. Me llegó solamente su... Me lo ha hecho difícil. De momento, hermanos, a veces conectarnos con nuestros hermanos se vuelve una lucha tremenda. Poder compartir. Dios bendiga a nuestra hermana Bella Díaz. Amén. Dios le bendiga grandemente y gracias por estar en la sintonía de nuestro programa. El tema a tomar el día de hoy, hermanos, es el nepotismo. Amén. El nepotismo. A ver. No le puedo aceptar, hermana Bella, entrar al programa porque tengo dos panelistas para tomar este tema. Amén. Ahí. Ahí apareció hermano Leo. Pastor, Dígame. ¿alguna posibilidad que me acepte en el link que le mandé al WhatsApp? Es que lo único que me llegó, vea el link, nada más. No me llegó un link. Ah, no le llegó el link. No, no. La Carito se lo va a mandar al tiro. Pero está bien. Ah, ya. Es para que se conecten para que queden juntos, pastor, para que queden así ordenaditas las Ah, ya. pantallas. Como lo- Envíemelo para. Ese se lo puede compartir a otro hermano. A otra hermana también se lo puede enviar. Ya, y ese link se lo puede compartir al hermano Catejo y al resto de los hermanos.
que van a participar. A los que van a participar. Ya, aquí tengo al hermano Catejo ya en sintonía. Ahí llegó un link, pero es que si me voy a salir me voy a salir del. Pero si va a conectar a la transmisión en vivo, se van a conectar los perfiles. No, solamente nosotros tres, no. Ya, no, espérame. Sola- Eh, solamente nosotros tres. El resto de los que ven Facebook, el resto de los que ven en Facebook, ¿cómo lo hacen? No, ¿Lo van a ver? sí, Sí, el resto lo van a ver, dice. pero veámoslo el próximo programa, yo lo tengo listo. Ya, ok. Ya. Ya, mi hermano Alberto, saludemos a la audiencia en este día, a los hermanos que están. Bueno, mañana se queda la que vean. Ahí me da las instrucciones. Mi hermano Alberto, Dios lo bendiga. Dando las gracias a nuestro Señor Jesucristo por esta reunión. Ojalá se escuche bien el audio. No es cuestión de internet. Acá tenemos fibra óptica, por lo tanto, puede que haya sido por las fallas que hubieron en los tendidos eléctricos. Y saludo a mi hermano Leopoldo Prieto, pastor José Manuel Pérez Ceballo y, como no, también a toda la sintonía que generosamente, ¿no es cierto?, dispone su tiempo y también su corazón para acompañarnos en esta reunión. Dios les bendiga. Amén. Sí, suena muy bien, hermano Alberto. Hoy día pero estamos ok. Estamos al 100. Mi hermano Leopoldo, bendiciones. Bien, los saludo a todos en el nombre del Señor Jesús. Un abrazo a nuestro hermanito Alberto Catejo, también para este pastor. Y bueno, para todas las hermanas y hermanos que están toda la semana ya fielmente conectados con nosotros para hacer este programa. Que el Señor Jesús nos ayude para tener la claridad del tema que se va a tratar hoy día. Amén. Bien, vamos al grano. Amén. Como se dice aquí en Chile, vamos al grano. Dice el tema que hoy vamos a tomar, pero antes quiero tomar un texto de la Escritura. Es el capítulo 11 del Salmo. Dice el verso 5. El verso 3. Dice, en el nombre del Señor Jesús, si fueran destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Es una pregunta. ¿Amén? Bien, tomamos el tema de hoy, es el nepotismo, un tema muy de moda, sobre todo en la política, ¿verdad? Y a nivel cultural. Y el significado que tiene aquí dice, utilización de un cargo para designar a familiares o amigos en determinados empleos o concederle otro tipo de favores al margen del principio de mérito y de capacidad. Tengo los sinónimos de esto, pero por ejemplo, amiguismo, favoritismo, enchufismo, que son más o menos los sinónimos con respecto a esto. ¿Quién parte hoy? Creo que me toca. Mi hermano Leopoldo, Dios lo bendiga. Doctor Condeno. Bueno, usted ya daba, ¿cierto?, la definición. Este concepto se acuña en la Edad Media porque en la Iglesia Católica los papas comenzaron a poner a sus sobrinos como cardenales, ¿ya? Desde ahí viene, ¿cierto? Nepo, ¿cierto? Es una traducción en latín que quiere decir sobrino, a pesar que no siempre eran sobrinos, a veces eran hijos que lo hacían pasar como que eran sobrinos, pero en definitiva eran hijos, ¿ya? Y a partir de esa concepción, ¿cierto? Ellos los papas ponían a estos sobrinos, los asignaban como cardenales, que son cargos más altos en la jerarquía de la Iglesia Católica. Y el nepotismo lo podemos ver también hoy día, ¿cierto?
en la iglesia, que es obviamente lo que a nosotros nos interesa, lo que pasa en la política o en otras instancias de este mundo, es normal porque un mundo que la justicia no le es familiar, ¿ya? Sino que ellos le aplican a la injusticia, ¿ya? El primer caso que podemos ver en la escritura también, porque también está registrado, es cuando David, o sea, Saúl increpa a Jonatán y le dice que mientras David ya esté ahí, ya mientras esté vivo David, ni él ni Jonathan van a tener firme el reino. Y le pide a Jonathan que haga venir a David para matarlo, porque Saúl quería dejar a Jonathan, su hijo, como sucesor del reino de Israel. ¿Ya? Entonces, ya desde ahí, desde la escritura mismo, podemos ver que el nepotismo también es otra forma, ¿cierto?, de injusticia que viene desde tiempos muy antiguos. Ahí nomás para que darle el espacio a ustedes. Amén. Ciertamente, claro, lo que nos convoca a nosotros es cómo este pensamiento, esta ideología afecta a la iglesia. Mi hermano Daniel pone, dice, es como que se dice en Chile, tener santo en la corte. Yo creo que va más allá de eso. Y cómo afecta a la iglesia o cómo ha ido afectando a través de los tiempos esta ideología, ¿cierto?, del nepotismo. Mi hermano Alberto, Dios le bendiga. Amén. Desde mi óptica, creo que una de las manifestaciones más claras en relación a las anteriores que han sido introducidas dentro de las congregaciones sea quizás el nepotismo, el que se ha dado en una forma más notoria, digo, porque puede que las otras filosofías o costumbres que entraron, muchas personas no, o digo, pasen desapercibidas, ¿no es cierto?, dentro de muchos hermanos. Pero ya cuando esto que en Chile acá llamamos el compadrazgo, de tener ciertos sectores elegidos para nombrar autoridades, lo dijo mi hermano con toda razón, mi hermano Leo, que esto debiera darse mayormente en el ámbito secular, ¿no? En política, en empresas, donde se designa, pero sí tuvo su comienzo también, por ejemplo, como lo dijo mi hermano Leo, esto tuvo un comienzo con la religión dentro de la Iglesia Católica. Y por supuesto esto no implica que sea un mal endémico de nuestro tiempo, pero sí vemos que en estos últimos años esta práctica ha ido en aumento. Fíjense que el libro de los jueces es un hecho donde están plasmados hechos grandiosos de cómo cuando Israel era avasallado por sus enemigos, Dios levantaba un juez para que los libertara, pero que también a la vez los juzgara. Pero acá se produce un paréntesis cuando nosotros llegamos al capítulo 10 del libro de los jueces, donde se da, a mi entender, un caso muy particular que dice así en los versículos 3 y 4 de Jueces capítulo 10. Tras él, dice, tras de otro juez que lo antecedió, se levantó Jair Galaadita, el cual juzgó a Israel 22 años. Este tuvo 30 hijos que cabalgaban sobre 30 asnos y tenían 30 ciudades que se llaman las ciudades de Jair hasta hoy, las cuales están en Galaad. Si usted se fija, el contexto anterior y el contexto posterior nos hablan de jueces que libertaron a Israel. Pero de este Jair, pues solamente se nos dice que no, que juzgó a Israel.
pero no se da a entender que haya hecho ninguna liberación. Lo que sí, ¿no es cierto? Si usted se fija, a diferencia de los jueces anteriores que participaron en batalla para liberar al pueblo de Israel, este juez no se menciona ninguna que haya participado en ninguna batalla, en ningún acto de liberación. Lo que sí queda claro es que este juez aprovechó su poder político para beneficiar a sus hijos, porque estos eran verdaderos lujos que se daban en la antigüedad, el cabalgar en asnos, ¿no es cierto? Y además que los puso en 30 ciudades. Tenía 30 hijos y los colocó en 30 ciudades. Por lo tanto, esto no escapa también de que en las escrituras haya habido personas que lamentablemente aprovecharon su posición para beneficiar a su familia, pastor. Amén. Creo que en la antigüedad, bueno, de acuerdo a la visión bíblica, con respecto, por ejemplo, al reinado de Israel, después de los jueces, ya cuando ya se constituye Israel como con un reinado, a petición de los mismos israelitas, ¿cierto? Vemos el caso que mi hermano Leo describe, ¿cierto?, de Saúl con su hijo Jonatán. Bueno, nosotros todos sabemos escrituralmente que Saúl había sido desechado. Saúl luchaba, ¿cierto?, por mantener el reinado y también dejar una herencia, ¿cierto?, a sus hijos. Esto nos llamaban las monarquías, ¿verdad? Si no me equivoco. Luego tenemos la sucesión de reyes, ¿cierto? Después de Israel, nunca se perdió la línea, ¿cierto?, de los reyes. Pero hoy día nosotros en esta nueva dispensación que se llama gracia, no vemos, yo no veo en la escritura, por ejemplo, que el apóstol Pedro o haya dejado algún hijo o haya constituido algún hijo, ¿cierto?, a cargo. Ahora, ¿qué es lo que vemos hoy día desde, tal como dice mi hermano, desde cierto siglo que salió esto del nepotismo ya en la iglesia romana? Se afiató también en la iglesia protestante, por decirlo así, donde se formaron las corporaciones a este tiempo y los hombres se han adueñado prácticamente. Aquí en Chile vemos muchos casos, y no solamente uno, muchos casos, no solamente en las iglesias de tradiciones, sino que también en la iglesia del nombre, donde han ocurrido escándalos, ¿cierto? Escándalos públicos con respecto a esto, donde los padres han sucedido la iglesia o la corporación a sus hijos. Y eso ha hecho mella dentro de la misma iglesia. Entonces, claro, ciertamente tomando el modelo, digamos así, de la dinastía o de la monarquía que existía en el Antiguo Testamento, pero recordemos que la iglesia es un ente muy diferente a Israel. Entonces, no podemos nosotros tomar como ejemplo las dinastías o las monarquías que habían en Israel y plantarlas en la iglesia, porque la cabeza de la iglesia es Cristo. Entonces, eso es lo que ha producido. Yo no sé si este caso es el caso de, hermano, no sé si estoy mal o bien, el caso, por ejemplo, que aparece en Tercera de Juan de Diótrefes. Lo voy a leer, amén. Dice, yo he escrito a la iglesia, pero Diótrefes, el cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe por esta causa. Si yo fuere, recordaré las obras que hace parloteando con palabras malignas contra nosotros. Y no contento con estas cosas, no recibe a los hermanos y a los que quieren recibirles se los prohíbe y los expulsa de la iglesia. ¿Cierto? Ahí hay como un adueñarse de la iglesia, haciendo su propia voluntad. Y eso lo vemos hoy día. Eso lo vemos hoy día. Mi hermano Leo. Claro, desgraciadamente, como muchas cosas que se han dejado introducir, ¿ya? Y de esas cosas habla Pablo, de las herejías encubiertas, porque se entra primero, ¿cierto? Entra primero el pastor que
después lo pasan a obispo, después de obispo hoy en día pasa a apóstol, y yo no sé, en cualquier momento veo que ungen a alguno como Cristo, porque en verdad ya no tienen qué cargo inventar, po. Entonces, nosotros sabemos que hay algunos que para poder ascender en la escala, en la jerarquía de la iglesia, ya lo sacan de pastor, lo ponen como obispo y el otro lo suben a apóstol para así de esa manera hacer el movimiento y irlos dejando enganchados. Hijos, nietos, bisnietos, sobrinos, primos, amigos, porque también dentro del nepotismo está el amiguismo, que ahí también entra el amiguismo ahí, ya el nepotismo también incorpora Sí. a los amigos, a personas puntuales que preferencialmente no porque cumplan con los requisitos para el cargo, sino que porque es amigo de él, no es porque tenga las competencias, y en el caso de la iglesia, porque tenga el llamamiento. Saúl, el caso que yo tomaba en el principio, ya, Jonathan sabía que Dios había elegido a David, Amén. sabía que no lo había elegido a él, y de hecho se abrazaron antes que Jonathan muriera, ya, se abrazaron porque ellos eran amigos, y Jonathan sabía que Dios había elegido a David y no lo quería a él, aunque fuera hijo del rey, no lo quería como sucesor. Pero hoy día, desgraciadamente, los pastores, los obispos y ahora los que se hacen llamar apóstoles, también siguen pensando, ¿cierto? No son lo suficientemente honestos para decir, no voy a buscar como lo hacían antiguamente los apóstoles que oraban y el Señor decía a quién había que apartar. Amén. ¿Ya? Hoy día no, hoy día se aparta con el ojo del hombre, ¿ya? El pastor pone el ojo en alguno y dice, este es competente, este tiene, ¿cómo es la palabra que usan mucho? Hay un concepto que lo usan muy frecuentemente, ¿ya? Que tienen como las capacidades, como Sí. que tienen cierto, como las competencias, como que ellos le encuentran, ¿ya? Y entonces lo ponen ahí y hacen creer al pueblo, ¿ya? De que es la persona adecuada cuando no es el llamamiento de Dios, sino que el ojo humano el que lo está poniendo en ese puesto, y por esa razón, ya no tan solo se corre el riesgo de que se pierda el que está dirigiendo, sino que todos los que lo siguen se van a perder, porque para las cosas del Señor tienen que ser eh, con un temor de Dios para hacerla y no pensando en este mundo. Por eso es tan irrisorio cuando la gente dice, y los ministros sobre todo, que están predicando que nos vamos a ir al cielo y están llenando la cuenta del banco, se están comprando casas, se están comprando vehículos, están comprando propiedades. Bueno, ¿para qué quieren comprar tanto? O sea, yo a los discípulos, cuando recién comienza la iglesia, yo no veo poniendo, por ejemplo, en el ministerio de los gentiles, yo no veo a Pedro intentando poner a otro ahí, ¿me entiendes? Y cuando echaron suerte, ¿cierto? Y salió porque igual eligieron a dos varones, ¿cierto? Dos varones temerosos De de buen Dios, igual, testimonio. para usar el cupo que había quedado porque había fallecido, había muerto Judas, el que había traicionado a Jesús, ¿ya? Y ellos buscaron a dos varones llenos del Espíritu Santo y echaron suerte y salió Matías. Pero después es el Señor el que dice que aparten a Bernabé y a Saulo para el ministerio que él los tenía. Amén. ¿Ya? Matías no está dentro de los 12, porque ellos echaron suerte, pero el llamamiento se lo hizo Dios mismo, el mismo Señor se le apareció, y Pablo da testimonio de eso diciendo que a él, al último, como un abortivo, ya Dios lo separó para el ministerio. Amén. Esto Entonces la concuerda. elección tiene que ser de Dios, pastor, con esto termino. Amén. La elección tiene que ser, el llamamiento tiene que ser de Dios, el apartamiento tiene que ser de Dios. Y Amén. no tiene que ser un amiguismo ni algún familiar que nos permita, ¿cierto?, trabajar el nepotismo y hacernos como que, uy, aquí no ha pasado nada, está todo bien. Ciertamente, el modelo a seguir, ¿cierto?, en la Escritura, y tomando un poco lo que dice Efesios 4:11, dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros. Ahora, aquí tiene una finalidad. No es que el sentido de que vamos a elegir a estos hombres para que entretengan al pueblo.
¿ah? Y aquí dice claramente, a fin o con el fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Si vamos, lo remontamos un poquito al comienzo de la iglesia, cuando sucedió el percance con los griegos, ¿verdad? Que las viudas eran desatendidas. Fíjese que hay algo bien marcado ahí, que hoy día no se aplica. Eh, Eligieron diáconos y ahí hubieron requisitos. Y entre los requisitos eran hombres llenos del Espíritu Santo. No que hablaban en lengua solamente, eran hombres llenos del Espíritu Santo de buen testimonio y los buscó el pueblo. El pueblo los eligió. Y de esos dos, de esos 7, parece, si no me equivoco, diáconos, resaltan 2 que son Esteban, ¿verdad? Y Felipe. Felipe aparece predicando en Samaria. Y Esteban, ¿cierto? Vemos como fue el primer mártir de la iglesia, donde les predica a los judíos con respecto a lo que ellos habían hecho con el Cristo. Entonces ahí vemos hombres realmente que fueron apartados y elegidos, si bien es cierto, por el pueblo, pero debían cumplir requisitos. Yo no estoy contra si el pastor tiene un hijo y el hijo es lleno del Espíritu Santo, ¿cierto? Y el hombre tiene los requisitos que el ministerio exige, ni un problema. El problema es que estos hombres han ido destruyendo la iglesia por dentro, lamentablemente. Y ese es el problema. ¿Mm? Mi hermano, Pastor, lo que pasa es que igual quería aclarar que hoy en día están los pastores y los ministros que están por delante, están generando, han pasado a convertir la iglesia en patrimonio de sus familias, ¿ya? Y otra forma de nepotismo dentro de la iglesia, que es una aberración, aunque todos lo vean como, uy, como con tanto cariño y con tanta nobleza, ¿ya? Decirle a la esposa del pastor que es pastora, qué tierno, ¿cierto? qué tierno. Ay, la pastorita, la pastora, ¿ya? Eso es nepotismo, porque después también la están poniendo en un lugar que no le corresponde, Correcto. ¿ya? O sea que si mi esposa es doctora, yo soy doctor porque estoy casado con ella. No tiene nada que ver. No, po, es la esposa del pastor. Entonces es otorgarle un título nobiliario que no le corresponde, menos dentro de la iglesia, ¿ya? O sea, las esposas de los carabineros No o de son, los detectives no son detectivas no. ni son carabineras, son las esposas de los carabineros. No sé Amén. si me explico, Sí, ¿ya? amén. Pero también eso es parte también de estas herejías que se han introducido en la iglesia y que nosotros las vemos con tanta ternura. Y yo con mucha pena veo, hay hermanas que tratan como que, la esposa del pastor, la pastorita, le voy a llevar un pastelito, le voy a llevar pancito. No es que uno se ponga envidioso ni nada de eso, pero eso ya dice que las dádivas, dice el libro de Proverbios, que las dádivas corrompen al hombre. Sí. Entonces hay que tener ojo con eso y decirle a la esposa del pastor, ¿ya? Que es pastora, no es pastora, ¿ya? Eso también es nepotismo, también se expresa en eso el nepotismo, en ese tipo de conducta. Amén. Eso, y ahí te dejo. Amén. Antes de pasar al hermano Catejo, el tema va, por ejemplo, que si un pastor que tiene hijos, ¿cierto? Dentro de la iglesia, lo elige no mirando el bien de la iglesia, sino que mirando el bien económico de su hijo. Y eso es lo grave. Dejarlo con una propiedad, dejarlo con una buena estabilidad económica. O sea, ni siquiera se está mirando el bien de la iglesia. Esa es la problemática, mi hermano Alberto. Amén. Sí, a mí en cuanto a acontecimientos que me tocó vivirlo, yo vi donde solamente una familia ocupaba los cargos preponderantes en el coro, ocupaba los cargos preponderantes en las hermanas Dorcas, y así. Eran estos súper inteligentes que creen que
los cultos no van a funcionar si no están inmiscuidos ellos. Y lamentablemente vi personas que se retiraron y se lo dijeron, porque yo veo que mis hijos nunca van a crecer aquí, porque como esto es una dinastía, una monarquía, veo difícil que algún día mis hijos vayan a tener parte en el coro, parte en participación en las cosas en las que ellos quieren. Ahora, por ejemplo, yo quisiera leer lo que dice el libro primero de Samuel, en el capítulo 8, donde dice: aconteció que habiendo Samuel envejecido, puso a sus hijos por jueces sobre Israel. Y el nombre de su hijo primogénito fue Joel, y el nombre del segundo Abías, y eran jueces en Berseba. Pero no anduvieron los hijos por los caminos de su padre, antes se volvieron tras la avaricia, dejándose sobornar y pervirtiendo el derecho. Samuel fue un magnífico profeta y juez, y si no llegó a ser rey, es porque ese cargo solamente lo ostenta el Señor Jesucristo como juez, Amén. como rey, ¿cierto? Y como sacerdote. Yo no encuentro dentro de las escrituras, y todo buen lector tampoco va a encontrar dentro de las escrituras, que en algún momento Samuel haya consultado a Dios acerca de este propósito. ¿Verdad? Y lamentablemente esto, que yo no creo que Samuel lo haya hecho con maldad, no creo que lo haya hecho con doble ánimo, creo que lo hizo creyendo que sus hijos seguirían su ejemplo, trajo malas consecuencias, porque de ahí la escritura dice en el verso 4: entonces todos los ancianos de Israel se juntaron y vinieron a Ramá para ver a Samuel. Y le dijeron: he aquí, tú has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos, por tanto, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue como tienen todas las naciones. Esto fue la trágica consecuencia que trajo sobre el pueblo de Israel el hecho que, como digo, yo no le atribuyo mala intención a Samuel. Él tal vez puso a sus hijos creyendo que iban a seguir su ejemplo, el camino que él les había trazado, pero sus hijos no estuvieron a la estatura de su padre, y por eso es que el pueblo se reúne y le pide a Samuel que les constituya un rey. Estaba escrito anteriormente, Dios le había dicho: si eligieres rey sobre ti, de tus hermanos lo elegirá. Pero acá hay algo que hay que tomar en cuenta, que cuando el pueblo vino a pedirle a Samuel que les constituyera un rey, ellos le dijeron: como tiene el resto de las naciones, como tienen todas las naciones. Es decir, ellos no tomaron lo que estaba escrito, tomaron el ejemplo de las naciones. Y esto del nepotismo también viene a ser algo que vino de afuera, ¿cierto? Que nos invadió desde afuera y que de repente apareció, ¿no es cierto?, esta secuencia de personas que, dicho sea de paso, no todo el actuar de los ministros del Señor ha sido de esta manera. Yo escuché a nuestro amado pastor Carlos Vial cuando él nos dijo aquí acerca de su hijo. Yo le he dicho al pato, dijo que lamentablemente él no va a poder ser nunca pastor porque él no ha sido marido de una sola mujer. Y esto ennoblece y enaltece a personas, a autoridades que hay dentro de las iglesias, porque no están eligiendo por su propia voluntad ni por su propio gusto, sino que se están sometiendo a los estándares bíblicos
que son precisamente estos estándares bíblicos los que dictan los requisitos, no somos nosotros. Por eso es que a mí me da pena en particular cuando se rechaza tanto la idea de que esto pueda estar ocurriendo en nuestras congregaciones cuando es un secreto a voces de que sí está ocurriendo. Lamentablemente ha habido siervos muy destacables dentro de la obra del Señor, pero sus hijos no han seguido su ejemplo y el evangelio ha sido difamado por esta causa. Por eso es que, por lo mismo, porque hoy en día ya no se toma en cuenta la opinión del Señor, cierto, escrita en su palabra, para hacer las cosas con el carácter que la palabra de Dios lo exige. Amén. Estaba examinando un poco el libro de Primera de Timoteo, capítulo 3, donde habla, ¿cierto?, con respecto a los requisitos que tiene que tener un obispo, un diácono, las mujeres también, de los pastores, de los diáconos, ¿verdad? Que podríamos examinarlo uno a uno. Y luego, ¿cierto?, el apóstol Pablo habla con respecto al ministerio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, ¿verdad? En el capítulo 4, a continuación, ¿cierto?, de eso, dice, pero el Espíritu dice claramente que en los posteros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia, puede llegar hasta ahí. Si bien ¿cierto?, muchos prohibirán casarse y mandarán detenerse, pero si tomamos estos dos versos, hermanos amados, y los ponemos con lo que viene escribiendo el apóstol Pablo, este pensamiento del nepotismo, ¿cuánto daño ha hecho a la iglesia? Tal como mi hermano acaba de decir, que ha hecho de una burla el evangelio. Los inconversos muchas veces dicen, por ejemplo, yo quiero ser pastor porque con eso aseguro mi familia. Yo con esto aseguro mi familia. Y eso se ve en las poblaciones, en los barrios. Y lamentablemente aquí en Chile, en el medio local, nosotros hemos sabido de muchas corporaciones. No todos los ministros son iguales. Hacemos mención de esto. Solamente estamos hablando de aquellos que han abusado, ¿cierto?, de su condición de poder, por decirlo así, y han actuado locamente al hacer este tipo de elección, porque si examinamos el Antiguo Testamento, no veo de ninguno de los hijos de los que resaltan dentro de la Escritura, y podríamos dar lista, mi hermano citó a Samuel, ¿verdad? Los hijos de Samuel. Podemos citar los hijos de Elí. El mismo Salomón, hijo de David, terminó mal. ¿Qué decir de Robán? ¿Y qué decir de la descendencia, ¿cierto?, que viene hacia abajo? Entonces, eso nos muestra que ahí hay una mala experiencia en el modelo que adoptamos para poner por delante. Por eso que la iglesia es diferente, el gobierno de la iglesia es totalmente diferente al gobierno de Israel. Ahí hay una diferencia tremenda. Y así como el apóstol Pablo dice que lo que está escrito en la antigüedad es para el conocimiento nuestro, para que nosotros no cometamos los mismos errores que cometieron ellos. Entonces yo no sé por qué se sigue utilizando el mismo método del Antiguo Testamento y poniéndolo en la iglesia. Hay muchas cosas que se han ido imponiendo y además se han ido agregando, ¿cierto?, lo que estamos examinando cada miércoles nosotros, los pensamientos o los ismos que estamos examinando que están haciendo tanto daño a la iglesia. Mi hermano Leo. Bueno, pastor, reafirmo lo que decía antes, ¿cierto? De que hoy día las iglesias pasan a ser patrimonio familiar. A mí me tocó una vez hablar con un pastor y él me dijo que él quería dejar a su hijo, dijo, porque estas vacas que están aquí adentro de la iglesia, dijo, es sacrificio mío, no se las va a llevar otro. ¿Ah? O sea, se quería ir al cielo, pero estaba preocupado de las bancas. O sea, es lo más contradictorio. ¿Ya? Hay un tema de ambición también. El nepotismo es un tema de ambición, Sí. de querer estar en una posición cómoda y de altura, en una posición de privilegio por sobre el resto. ¿Ya? Esto le pasó al Señor, ¿ya? Cuando en los días de su carne, en Mateo en el capítulo 20, y voy a tomarlo en el verso 20 también, Amén. dice,
Entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, postrándose ante él y pidiéndole algo. Él le dijo, ¿qué quieres? Ella le dijo, ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. O sea, más asegurado que eso, y perdón lo coloquial de la palabra, pero de que se quería asegurar con su hijo, de quería ponerlo en puestos ciertos de privilegio, ¿ya? ¿Qué es lo que está pasando hoy día en la iglesia? Y a mí me daría lo mismo si pasara en la iglesia mormona, testigo de Jehová, ¿cierto? Los trinitarios, porque es obvio, ¿ya? El problema es que está pasando en la iglesia que el Señor fundó, que tenemos, o sea, nosotros, y el Señor se lo dijo a los fariseos, por cuanto vosotros decís que veis, vuestro pecado permanece en vosotros. La iglesia nuestra, pastor, y todas las hermanas y hermanos que están, ¿cierto?, conectados, nosotros no cometemos errores, porque nosotros sabemos bien claro las cosas. Nadie comete errores. Los creyentes, los que estamos en esta doctrina, que por gracia hemos recibido esta revelación, ¿ya? De que el Señor Jesucristo es el verdadero Dios y la vida eterna, el único, a nosotros Dios nos ha declarado todas las cosas. Amén. Entonces no vamos a pasar por ignorantes. ¿Verdad? No vamos a pasar por gente que yerra, no, porque cometer un error uno lo hace cuando no sabe. Ahí comete un error. Pero el que sabe no comete error. Es una prevaricación. Es que sabiendo lo que tiene que hacer, que es lo correcto, de todas maneras, a sabiendas, hace lo contrario, pecando contra el Señor. Bueno, los hijos de Zebedeo, usted sabe que Dios cuando el Señor pasó por ahí, los llamó, ellos estaban pescando, ¿cierto? Y el Señor los llamó, pero eso no significa que porque Dios los haya llamado y porque el Señor tuviera, por ejemplo, amigos, ¿ya? Usted ve que Lázaro dice que era amigo del Señor, ¿ya? Y el Señor no lo puso en ninguna parte. Ni le habló del reino. ¿Ah? En cambio, al que estaba en la cruz le dijo, oye, estás conmigo en el reino, ¿cierto? Pero esa es otra conversación. Sí. Pero a Lázaro no, porque era su amigo, ¿ya? Lo puso en una posición de privilegio por sobre el resto. Y obviamente que Lázaro tampoco era un ambicioso, porque ocupar esos cargos, ¿cierto? Porque a mí me lo dejen como una monarquía que se va traspasando, ¿cierto? De padre a hijo, hijo a nieto y todo eso, ¿ya? Eso no es un deseo del espíritu. Eso evidentemente no. Alguien que hace eso, voy a dejar a mi hijo para que se quede con la banca, voy a dejar a mi hijo por el esfuerzo que yo hice. No, pues eso no es fruto del espíritu. Eso es una mente carnal que está pensando de esa manera. Voy a dejar a mi hijo, voy a dejar a mi nieto, ¿ya? Para dejar mi legado. ¿Qué legado, hermano? Nosotros no. ¿Sabes lo que dejamos? Tierra en el piso. Es un poco de hueso que después se convierte en tierra. Ese es todo nuestro legado. Nada más. Lo demás, puros pecados nomás. Ya. Amén. Enojétame. Amén. El libro de Santiago, en el capítulo 4, verso 17, dice, al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Ahora, ciertamente, a nosotros se nos ha olvidado algo. Yo aquí la iglesia está pasando por un trance memorial terrible, y cuando digo iglesia, ¿cierto? Hay gente que está por delante, que supuestamente fueron puestos, ¿cierto? Por delante para guiar al pueblo. ¿Mm? Yo si no sé algo, ¿qué es lo que hago como pastor? Consulto la escritura. Consulto la escritura. Cuando el apóstol Pablo le dice que había dejado, ¿cierto?, a uno de los discípulos en Creta, ¿cierto?, para que corrigiese lo defectuoso, ¿verdad? Otro para que ungiese anciano por las villas, por algo, en la multitud de consejeros está la victoria. Aquí el problema es que muchos ministros corren por colores propios y se han enseñoreado lamentablemente de la grey, como lo dice la escritura. ¿Mm? Y eso lamentablemente ha dado paso a todas estas ideologías que han penetrado, o sea, ellos mismos están cayendo en la misma trampa, ¿cierto?, del diablo, por su soberbia, por su orgullo, están cayendo en eso, porque no consultan la escritura. Si yo voy a elegir un diácono, tengo que ir a la escritura. ¿Cuáles son los requisitos del diácono? ¿Qué es lo que pide el Señor
¿Qué es lo que exige el Señor para elegir un diácono? ¿Qué es lo que exige el Señor para elegir un pastor? Tengo que estar ahí. ¿Están cumplidos los requisitos? Si no están, no puedo. Hoy día mi hermano evocó, ¿cierto?, el tema de un pastor que con mucha honestidad dice de su hijo que no podía ser, nunca había llegado a ser pastor porque no era marido, o sea, ni a diácono era alcanzado. Porque el diácono también tiene que ser marido de una pura mujer. Amén. Tampoco era alcanzado. Entonces, qué bueno que haya pastores honestos todavía, pero apelamos, ¿cierto?, a la buena voluntad de los ministros a través de este programa, que se examinen si, como le dijo el apóstol, examinaos si estáis en la fe o no, si estamos realmente en la fe, porque no solamente saber que Jesucristo es Dios, es estar en la fe, eso es conocer la verdad, el fundamento, pero la doctrina es amplia. Amén. Mi hermano Alberto. Amén. Ahí nuestro hermano José Quintero nos estaba escribiendo, Sí, así como la dinastía de los Kim allá en Corea, ¿no es cierto? Que son irreemplazables. Bueno, imagínense que en los días del Señor Jesucristo, ya el compadrastro era, pero imagínense el suegro y el yerno sumo sacerdote. amén, ¿Qué le parece? amén. Cuando la escritura solamente habla de un sumo sacerdote. Los historiadores dicen que el sacerdocio se le podía comprar al Imperio Romano. Por lo tanto, uno de los dos lo compró. Pero ahí había un compadrastro terrible y nuestro hermano Leopoldo, el pastor, citó algo muy importante. Debe ser el tenor, la forma en que hoy en día la iglesia debiera, a la hora de elegir, hacer lo que hacía la iglesia primitiva. Amén. Y voy a remitirme a Hechos capítulo 13, donde dice, había entonces, verso 1, en la iglesia que estaba en Antioquía, profetas y maestros, Bernabé, Simón, el que se llama Níger, Lucio de Cirene, Manahem, el que se había criado junto con Herodes, el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, Amén. dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Esto lo mencionó, si no me equivoco, mi hermano Leo. Sí, amén. Ya, se ayunó y se oró y la profecía vino como reacción del ayuno y de la oración. Hoy día se decide sin oración, sin ayuno y entre cuatro paredes, ¿no es cierto? El amiguismo, el enchufismo, Amén. en otras cosas, el nepotismo. Y el verso 3, por si fuera poco, dice entonces, habiendo ayunado y orado, es decir, cuando el Espíritu Santo les confirma, ellos vuelven a ayunar y vuelven a orar y les imponen las manos. Ahora, hay un hecho que a mí me llama la atención porque siempre rescato de mi hermano Leo cuando él dice, la escritura no dice esto, dice esto. Amén. Y yo también siempre digo, no dice aquí esto es lo que dice. Que primera a Timoteo capítulo 5, verso 22 ha sido históricamente malinterpretado, donde el apóstol Pablo le dice a Timoteo, no impongas con ligereza las manos a ninguno, ni participes en pecados ajenos, consérvate puro. Amén. Hay muchos hermanos que interpretan este versículo con respecto a la oración e imposición de las manos sobre los enfermos. No, No. para eso tenemos el caso de los hijos de Seba, ¿no es cierto? Que fueron de intruso y fueron por lana y volvieron trasquilados porque no tenían arte ni parte en ese asunto. Lo que Pablo le está diciendo a Timoteo es que
como antiguamente todo don era confirmado con la imposición de las manos, lo que Pablo le está diciendo a Timoteo, no elijas a cualquiera para un determinado cargo. Ve principalmente si reúnen los requisitos. No había un apartamiento como hoy en día apartan los diáconos durante 3 años, sino que había un testimonio que lo daba el pueblo, ¿cierto? Y si esas personas eran llenas del Espíritu Santo y tenían buen testimonio, eran apartadas inmediatamente para ocupar un cargo. Y yo creo, hermano Leo, pastor y hermanos que nos acompañan en la sintonía, que acá tiene que haber también eh, eh, un examinarse a uno mismo cuando se le ofrece o se le aparta para un determinado cargo y ser lo suficientemente honesto para decir, lamentablemente yo no reúno los requisitos bíblicos. Y quiero decirle, aunque el comentario me beneficie, a mí no solamente en alguna oportunidad, sino en más de alguna oportunidad ha venido gente para nombrarme pastor, para que yo pastoree una congregación. Yo le digo una cosa, de lo que estoy haciendo hoy en día, el Señor me habló en aquellos tiempos por instrumento, que Dios me iba a constituir en lo que yo estoy haciendo dentro de nuestra pequeña congregación. Pero de pastorado, el Señor no me ha dicho ni bueno ni malo, por lo tanto, y además sabiendo los requisitos que tiene que tener un pastor, yo no doy en ese porte. Aquí el hermano José Quintero dice en Nehemías 13, el sacerdote Eliasib se había emparentado con Tobías y le había hecho una cámara en el templo. Claro, y cuando vino el profeta lo expulsó con violencia, con todo para afuera. Se llevó todo para afuera. Con cama y petaca. Con cama y petaca. Muy acertado, hermano José Quintero. Amén. Mi hermano Catejo, bueno, si ordenamos el asunto, lo que usted citó primero, cuando el Espíritu Santo, ¿cierto?, aparta a Bernabé y a Saulo, ¿cierto?, para el ministerio. Bien, correcto. Todavía el libro no estaba completo, ¿verdad? Pero hoy día, si no oráramos ni ayunáramos, mire, con eso tenemos los requisitos aquí. O sea, por ningún lado, no hay por equivocarse por ningún lado. Usted lo estaba diciendo, lo acaba de decir. Aquí hay requisitos para el obispo. Dice, si alguno anhela obispado, buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, que muchos no lo tienen, sino amable, apacible, no avaro. Fíjense, nuevamente, no avaro, que gobierne bien su casa y que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, o sea, no un ignorante. No sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en el descrédito y en el lazo del diablo. O sea, ni aunque no ayunáramos, pero aquí hay un requisito. Y todos tienen que cumplirlo. Entonces, aquí no cabe, como decía mi hermano Leo, aquí no hay cabida para el error. O sea, no podemos decir, no, es que erramos, que... No, aquí no hay cabida. El problema es que nosotros cerramos los ojos a este libro y le hacemos a la pinta nuestra. Y ese es el problema que está causando daño en la iglesia. A la iglesia. ¿Por qué? Porque no estamos mirando a la iglesia. Estamos mirando por nosotros, por nuestra conveniencia. Afuera, ¿sabe cómo nos miran? Como que la iglesia es una empresa, es un negocio. Lamentablemente el mundo ese es el concepto que tienen de la iglesia. ¿Y qué decir de los ministros? ¿Qué decir de lo que hablan de los ministros? Con el tema del diezmo y que otro día que bueno, se ha ido tomando y que se ha ido develando muchas cosas que por años fueron ocultas a la congregación.
Y muchos se enriquecieron. Pero ese es otro tema, para otro programa. Amén. Pero aquí, hermano, por algo la escritura está escrita este Apocalipsis. O sea, si bien es cierto, en el libro de Hechos usted ve los detalles de la iglesia, pero ahí todavía el libro no estaba. Luego Pablo es escogido para escribir la doctrina de la iglesia junto con Pedro y junto con Juan. Y ahí tenemos, desde Romano hacia atrás, todo lo que es doctrina. Entonces, si alguien está perdido, venga la doctrina. Usted citó la imposición de manos, ciertamente la imposición de manos no es por los enfermos, es por los ministerios. Porque es por los ministerios, para no escoger a cualquiera. Amén. Y eso, hermanos, yo creo que llamamos a la conciencia de los ministros, ya, para que se sienten un poquito y mediten, pero a la luz de la palabra. No por la conveniencia familiar, no mirar por la familia, porque hoy día la familia es la familia de Dios. Los hermanos somos todos nosotros. Esa es la familia. Todos los que constituimos la iglesia somos hijos de Dios. Por tanto, el buen ministro debe mirar por esa familia, no por la familia de la sangre, sino la familia nueva, la de Dios. Vamos cerrando, hermano Leo, la última intervención. Claro, claro, pastor. Una pequeña reflexión respecto de lo mismo también, porque hoy en día se reconocen solo algunos ministerios nomás, ¿ya? Hoy día hay pastores, evangelistas y apóstoles. ¿Dónde están los otros? No es conveniente ponerlo, porque en el caso del maestro, el maestro enseña, ¿ya? El maestro enseña, y la escritura en el libro de Eclesiastés dice que las palabras dichas por un pastor, dadas por un maestro, son como clavos hincados. Amén. No es lo que dice, no es cuando lo dice el maestro, es cuando lo dice el pastor, dadas por un maestro. Amén. Ahí está, ¿cierto? Se articula lo que en verdad el trabajo que Dios, que para eso dejó Dios el ministerio. Entonces hay que partir por eso. La ambición, la codicia, ¿cierto? De las personas, de los que se dicen ser cristianos, o ser creyentes, o ser ministros de Dios, que están, como decía usted, pensando, ¿cierto?, en su familia, la familia en la carne, y no están pensando en la familia de Dios, que son sus hermanos. Los apóstoles, todos traían, no compraban en ese entonces, cuando partió la iglesia, lo que hacían, se despojaban de sus bienes, se despojaban de sus heredades. Recuerde que por ahí acá mató a Nabot porque no le quiso vender al rey su heredad, porque era la porción que Dios le había dado. Amén. ¿Ya? No era por un tema de plata. A los reyes no se les negaba nada, pero él le negó esa viña porque era la porción que Dios le había dado. Sí, amén. ¿Ya? Y cuando cambia, ¿cierto? Cuando viene el evangelio, llega el evangelio a ellos, los judíos comienzan a vender sus heredades y las ponían a los pies de los discípulos, de los apóstoles, para que le repartiesen a todos según fuera su necesidad. Fíjese que en el 2018, en Corea del Sur, hay una iglesia que tiene como 100.000 fieles, ¿ya? Y el padre, a los 73 años, el pastor de ahí, el ministro, decidió dejarle la iglesia, él hacerse un paso al costado y dejársela al hijo de 45 años. O sea, recibían, no sé ahora cómo estará, millones, pero de dólares, no es pesos, millones de dólares en ofrenda mensual, ¿ya? Entonces, como usted decía, claro, pasa de ser, ¿cierto?, de un acto de fe, de convicción, ¿ya?, a una situación, más bien a un negocio, a un ente económico. Ya no pasa a ser un ente espiritual, porque hay gente que tiende a espiritualizar todo. No, si es que el diezmo lo han espiritualizado, ¿cierto? Sí. ¿Ya? Porque el diezmo lo podemos guardar, pero no podemos comer prieta, porque es de la ley. ¿Sí o no? Entonces hay una situación muy acomodaticia, ¿ya? Entonces yo filtro lo que no sirve, y esto que me sirve a mí yo lo dejo. Hay mucha ambición en los pastores, en los ministros, que saben que no tienen que cobrar diezmo, porque primero, ellos no son levitas, segundo, el diezmo era para los judíos, ¿ya? Bueno, hay muchos más argumentos.
estoy dando así, abuelo pájaro. Pero para cerrar, no extenderme mucho, dijo el Señor que no se puede servir a Dios Ya lo y, dije. y al dinero, A Mamón. ¿ya? Porque el amor al dinero es la raíz de todos los males. No se puede servir a Dios y a Mamón, Amén. que es el Dios del lucro, ¿ya? Y hoy día tal parece que están más creyentes del Dios Mamón que del Señor Jesucristo. Entonces, a todos esos que se afirman hasta el último con el tema del diezmo, si no es por una cosa de no dar, es por algo que no está en la Escritura, ¿ya? O sea, para los gentiles no está en la Escritura. No. ¿Qué es lo que dice el libro de los Hechos? Que se guarden de sangre de ahogado. Pasarlo bien, dice. Sí. Pasarlo bien. ¿Por qué vamos a tener que estar todo el tiempo con el miedo de que Dios te va a maldecir si no dais el diezmo? Oiga, entonces, ¿para qué vino a morir? Bueno, usted sabe, yo le conté que en una ocasión que un hermano me dijo a mí, ¿cierto? Muchas cosas, y yo le pregunté, le dije, ¿usted cree que Dios está más preocupado del 10% de mi sueldo que de la salvación de mi alma? Sí, me dijo. Y después se subía al púlpito y me hablaba del amor. ¿Mm? ¿Tendrá bancos? Entonces, ¿ah? ¿Tendrá banco el Claro, Señor? claro. Entonces, por eso yo le digo, es lo más inconsecuente que estén pidiendo diezmos, que estén juntando cosas. Esta iglesia, como les comentaba yo, de Corea del Sur, ya tiene iglesias, colegios, 2 hospitales. Oiga, pero una cantidad que facturan, ya. Pero si se van a ir para el cielo, ¿para qué trabajan tanto? ¿Para dejárselo al anticristo? ¿Para dejárselo a la bestia? ¿Al falso profeta? Por favor, ya. O sea, sentido común por último, por último. Si no tienen la mente de Cristo, sentido común. Eso. El Señor Jesús les bendiga. Amén. Esto del nepotismo, que es uno de los pensamientos que hemos apartado, ¿cierto? Para poder dar a conocer a la iglesia, para que despierte más que nada. Como dije antes, ha hecho mucho daño. Lamentablemente ha hecho gran daño en la iglesia. Mi hermano Alberto, vamos cerrándonos. Última. Como esto ya ha trascendido más allá del cristianismo, a uno le da cierta pena ver que se han acuñado frases. Oye, si no es necesario que vaya a la universidad a hacer un magisterio de economía, hácete pastor de una iglesia protestante y te vaya a llenar los bolsillos de plata. Sí. Otro dicho que se dijo, piden como mendigos y viven como reyes. Y por si fuera poco, hay un escritor peruano que escribió un libro que se llama Los banqueros de Dios. Hace poco mi esposa me estaba diciendo de un pastor mexicano que estaba vendiendo propiedades en el reino de los cielos. Aceptaba cheque, aceptaba tarjeta, aceptaba todo aquello. Pero a uno lo que más le asombra es que hay personas ingenuas que creen en estas patrañas y lamentablemente no creen a la palabra de Dios. Bueno, acá estamos para, ¿no es cierto?, compartir lo que Dios nos ha revelado. Y bueno, el que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Y el Señor Jesucristo les bendiga. Un abrazo para todos. Amén. Bien, bien, hermano, estamos despidiendo ya el programa. La última. Ah. Lo último, a propósito de lo que dijo el hermano Catejo, me acordé de una frase que dicen que Jesucristo es el camino y los pastores son el peaje. Ah, ya, esa no la sabía. Bien, hermanos, A propósito de lo que dice el hermano Catejo. damos gracias al Señor y despidámonos, por hermano Leo, ahí, despídase. Hasta el miércoles que viene. Que el Señor Jesús les bendiga a todos. Por ahí está un amigo José Miguel Moscoso López. Que el Señor Jesús le bendiga a él, a su familia, a su hijo. Un abrazo a todos. Muchas bendiciones. Mi hermano Catejo, Dios le bendiga. Hermano Catejo, un abrazo igual. Igual, hermano Leo, un abrazo para usted, pastor. Y cómo no, para toda esta noble sintonía que se reúne junto a nosotros para compartir
la siempre poderosa palabra de nuestro Dios. Hermano José Quintero, espero tenerlo por estas tierras el próximo sábado, si Dios quiere. Y bueno, no es hasta el próximo miércoles, porque tanto mi pastor José como mi hermano Leo también tienen programas intermedios. Anoche estuvieron hablando del Apocalipsis, escuche esos programas porque son muy aclaratorios y instrúyase. Yo les recomiendo programas como este que todavía están ligados a la sana doctrina y el único interés que nos convoca es combatir por la integridad del Evangelio. Un abrazo y bendiciones para todos. Amén. Un abrazo para ustedes también, hermanos, que nos acompañan día miércoles y realmente, claro, estamos lunes por la mañana, martes por la mañana, miércoles por la tarde, jueves por la mañana, viernes no descansamos, el día sábado nuevamente por la tarde. Mi hermano tiene 2 días, parece, hermano Catejo, oración. ¿Hermano Catejo? Sí, el día sábado a las 3:30 ¿Ya? tenemos culto acá en mi hogar. ¿Ya? Y el día lunes a las 7 de la tarde y el día viernes oración. Con mi hermano de Lota. Luis Espinosa. Amén. También ahí para que se integren a la oración y compartan los programas, hermanos. Tal como decía mi hermano Catejo, el único fin es combatir por la fe. Por eso tomamos la escritura. Si usted tiene alguna opinión, escríbanos. Si tiene alguna duda, escríbanos. Lo importante es que queremos edificar. No vamos a pelear con nadie, queremos edificar. Amén. Así que será hasta el miércoles, si Dios así nos expone con este programa Conversando la Escritura. Que Dios bendiga a todos nuestros hermanos y hermanas que nos han acompañado. Amén. Dios les bendiga. Paz de Jesús para usted. Bendiciones. Bendiciones. Hasta mañana. Se oye un grito, un lamento, un sollozo. Mucha gente está alarmada. ¿Qué ha pasado? Se preguntan, ¿qué ha pasado en el mundo? Una joven va gritando, mamá. Un esposo va buscando su familia. Unos dicen que una nave mucha gente se llevó, pero escuchen, a lo lejos alguien grita, Cristo vino, y su pueblo se llevó. No hay remedio, no hay salida, es la gran tribulación. Cristo vino, y su pueblo se llevó. No hay remedio, no hay salida, es la gran tribulación. Se oye un grito, un lamento, un sollozo. Mucha gente está alarmada. ¿Qué ha pasado? Se preguntan, ¿qué ha pasado en el mundo?
gritando, mamá. Un esposo va buscando su familia. Unos dicen que una nave mucha gente se llevó, pero escuchen, a lo lejos alguien grita, Cristo vino, y su pueblo se llevó. No hay remedio, no hay salida,